Bueno, continuamos con más información en desarrollo y es que hablamos ahora del tercer punto del patrullaje fronterizo coordinado entre el ejército mexicano y también el guatemalteco, Cinturón de Fuego Occidental en San Marcos, esto colindante con Chiapas, México. Alejandro Esquite se ha desplazado hasta este punto para podernos dar a conocer detalles de los avances de la seguridad. Adelante. Compañeros de TN23, muy buenas tardes. Una nueva actualización informativa. Nosotros seguimos visitando los distintos puntos en donde las fuerzas de tierra, principalmente del Ejército de Guatemala y las brigadas de montaña, están realizando esta protección fronteriza que tiene que ver un poco con las operaciones internacionales que se realizan en materia de seguridad. Y me encuentro precisamente con la mayor Anne María Argueta para que usted nos pueda comentar un poco más sobre estas acciones y cómo hemos visitado diferentes puntos a lo largo del día. Ya ahorita empieza a caer la tarde, por lo que se empieza a notar cómo se van preparando las unidades, porque ellos permanecen las 24 horas en el límite fronterizo de Guatemala. Efectivamente, desde que se llevó a cabo la operación Cinturón de Fuego desde el año pasado, se tienen estos patrullajes de coincidencia con el ejército mexicano en resguardo de nuestras fronteras, específicamente en el límite político internacional. Ahorita nos encontramos en el área de San Marcos, pero esto también pasa en el área de Huehuetenango y se replica en el norte, en el área de Petén, y lo vimos la semana pasada en Cinturón de Oriente, que en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Puerto Barrios y Jutiapa, donde se desarrollan estas operaciones. El Ejército de Guatemala, como tal, establece esta defensa a la soberanía a través de estos patrullajes durante todo el día, 365 días del año, en los cuales se desarrollan estas coordinaciones con el Ejército mexicano, como bien lo vimos en las imágenes, específicamente con la zona militar número 36 aquí en San Marcos y la zona militar número 39 en el área de Huehuetenango. Estas coordinaciones se han hecho para mantener el resguardo en todo el límite político nacional, el control de nuestras fronteras y asegurar como tal este territorio para evitar que cualquier amenaza transnacional en cualquiera de sus denominaciones pueda ingresar a nuestro país. Muy bien, Mayor, si usted nos pudiera explicar un poco más sobre este tipo de vehículos que llaman bastante la atención, son blindados y además son de uso exclusivo del ejército y los vemos precisamente aquí como pues tienen elementos en la parte superior por si se llegara a presentar una de estas amenazas que precisamente son las que se protegen. Efectivamente, estos vehículos están destinados específicamente para las fronteras de nuestro territorio. Lo mirábamos la semana pasada en Cinturón de Oriente con la fuerza de tarea de resguardo de nuestras fronteras y también los traemos aquí en este Cinturón de Fuego Occidente, que son específicamente para el límite político internacional. En el área de San Marcos y en el área de Huehuetenango están altamente capacitados los conductores y el personal que va sobre las tanquetas para precisamente brindar esa seguridad. Los vehículos, como bien lo mencionaban, son blindados para resguardar también a nuestro personal en todo el patrullaje que pueda realizar a motor sobre el límite político internacional y con esto pues controlar y asegurar el área como tal, evitando así que cualquier amenaza pueda ingresar a nuestro territorio. Muy bien, pues Mayor, para ir finalizando este acercamiento, otro de los aspectos que llama la atención es precisamente, y lo conversábamos con algunos de los comandantes que dirigen precisamente estas brigadas, y es el tema de que si en determinado momento se llega a encontrar un grupo de migrantes o están, pues se logra detectar que están intentando pasar, ingresar o salir de manera ilegal de nuestro país, hay un equipo que ve asuntos civiles precisamente para darle la atención integral, porque no dejan de ser víctimas aunque están en una situación compleja como tratar de cruzar las fronteras de manera ilegal. Efectivamente, el derecho de migración es un derecho que todos tenemos y para eso se encuentran las unidades de asuntos civiles en apoyo precisamente a estos primeros grupos que son los que manejan el resguardo y la defensa de la soberanía. Asimismo, tenemos las coordinaciones con las diferentes entidades del Estado para también brindar ese apoyo y que sean también ellos los primeros en actuar, como es migración, las fuerzas de seguridad civil, que tienen que ver y se involucran en todas estas operaciones para brindar ese resguardo.
Muy bien, pues Mayor, gracias por estos detalles que usted nos ha ampliado y como hemos visto parte de estas fuerzas de tarea, la coordinación internacional que existe, el respeto, porque pues en horas de la tarde nosotros teníamos un acercamiento, recordará usted, estimado televidente, desde las aguas del río Suchiate, que es la frontera pluvial o natural que existe entre Guatemala y México, y pues cabe resaltar que ahí tanto la seguridad o las fuerzas militares mexicanas y el ejército de Guatemala tienen este estrechamiento de manos, tratan temas de coordinación de cómo se está dando la seguridad y cuáles serán los siguientes puntos que únicamente ellos saben en dónde pues salen a la luz, por así decirlo, porque mientras tanto ellos están de alguna manera camuflachados o ocultos dentro de la maleza para poder resguardar precisamente el país en determinado momento se dé una situación como tráfico ilícito de armas o también el tráfico ilícito de estupefacientes o droga en determinado caso donde hemos visto las incautaciones del ejército y finalmente el tema que más preocupa, los migrantes, aunque pues por aquí no hay un determinado paso específico de migrantes, se resguardan los kilómetros, son más de 123 kilómetros de frontera terrestre los que se resguardan y 11 de límite pacífico en estas acciones y de esta manera pues vamos finalizando el enlace, Mayor. Sí, efectivamente, la Brigada de Operaciones para Montaña tiene esos datos que usted mencionaba, sin embargo el Ejército de Guatemala cubre más de 950 kilómetros de límite político internacional con México. Entonces es bastante todo lo que, no solo la Brigada de Operaciones para Montaña, la 5ª Brigada de Infantería, la Brigada de Operaciones de Selva, la 1ª Brigada de Infantería en Petén, delimitan y hacen todas las operaciones precisamente en ese resguardo de nuestra frontera, en ese límite político internacional y ahora que nos encontramos pues en el río Suchiate, donde empieza esa frontera fluvial con los Estados Unidos mexicanos. Muy bien, muchísimas gracias por este detalle. Entonces, escuchaba usted, estimado televidente, más de 900 kilómetros de límite político internacional con México que son resguardados por las fuerzas guatemaltecas, las fuerzas militares guatemaltecas. Con esta información e imágenes de mi compañero Carlos Morales en una cobertura especial, regreso con ustedes al set principal desde San Marcos en el límite territorial entre México y Guatemala. Muy bien, gracias a Alejandro Esquite, también a Carlos Morales y a la Mayor Annari Argueta, que nos ha dado a conocer cuál es el desplazamiento y el objetivo principal de la seguridad fronteriza en este sector entre Guatemala y México.